Buenas tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica de Cotacachi. El pensamiento principal que me gustaría que tomara de nuestro estudio de hoy es que las señales divinas están diseñadas para provocar fe en Cristo. En nuestro pasaje, podremos tomarnos un momento y considerar cómo las señales de Cristo fueron diseñadas no solo para mostrar quién era Él, sino también para provocar a quienes las vieron a creer en Él. Como creyentes en Cristo, no buscamos señales milagrosas. El Mesías ya nació, vivió una vida sin pecado, realizó las señales de su mesianismo, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Los apóstoles y profetas que vieron al Cristo resucitado y autenticaron su apostolado con señales y prodigios, también han puesto los cimientos de la iglesia. Pero todavía podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Cuando muchos incrédulos vienen a Cristo, pueden ver que en el pasado Dios había presentado circunstancias únicas, incluso señales, que dejaban en claro que necesitaban la vida de Cristo. Los creyentes que permanecen sensibles a Dios también serán guiados por señales sutiles, pero claras, de su necesidad diaria de Cristo, para que puedan continuar confiando en Él para sus necesidades espirituales y temporales. El Espíritu de Dios siempre nos guía a la fe en Cristo. Juan, en contraste con Mateo, Marcos y Lucas, solo registra 8 milagros mesiánicos. El milagro que vamos a ver hoy es el primer de ellos. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? ¿O por qué se escribió el Evangelio de Juan? Juan capítulo 20, versos 30 y 31, dice: «Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre». El propósito del Evangelio de Juan es que sus lectores crean en Jesucristo y tengan la vida eterna como resultado. Asimismo, el propósito de las señales mesiánicas de Jesús fue que la gente pudiera creer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que como resultado de la fe tendrían la vida eterna que Él compró mediante su muerte en la cruz. Si solo hay una cosa que lleva de nuestros estudios de la vida de Cristo, debería ser quién es Él, el Hijo de Dios, la verdadera deidad que existe eternamente con el Padre y el Espíritu Santo como un solo verdadero Dios. Y lo que hizo, que murió por nuestros pecados y proporcionó salvación eterna a todos los que creen en Él. El apóstol Juan no registró todo lo que hizo Jesús. Solo escribió lo que el Espíritu Santo lo guió a escribir con el objetivo específico de que el lector crea quién es Jesús y cómo murió para proporcionar la vida eterna. Juan 21, 25 dice: «Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían». Los propósitos de los milagros de Jesús fueron para demostrar que es el divino Hijo de Dios y el Mesías, para revelar su gloria y para provocar la fe en Él. Entonces, ¿cuál fue la primera señal que hizo Jesús? Por favor, abran sus Biblias conmigo en Juan capítulo 2, versos 1 y 2.
Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. ¿Cuándo ocurrió esto? El tercer día, después de que Natanael se encontró con Jesús. El séptimo día desde Juan 1:19. ¿Dónde ocurrió esto? Caná de Galilea, que luego Juan revela que era la ciudad natal de Natanael en Juan 21, verso 2. Caná era una ciudad tan pequeña que los arqueólogos de hoy han tenido dificultades para localizarla con seguridad. ¿Quién estaba involucrado? La madre de Jesús, Jesús y sus discípulos Andrés, Simón Pedro, Felipe, Natanael, también conocido como Bartolomé, y Juan. Verso 3. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Qué importancia tuvo una fiesta de bodas que se quedara sin vino? La ceremonia de la boda fue pequeña y estuvo presidida por unos pocos amigos cercanos y familiares. La fiesta de bodas, sin embargo, fue grande y duró hasta 7 días. En un pueblo pequeño, las bodas eran a menudo eventos comunitarios. La hospitalidad era una parte muy importante de su sociedad. Y no proporcionar la hospitalidad adecuada sería humillante para los anfitriones. Específicamente, el novio era responsable del evento, y el hecho de no proporcionar para los invitados a la boda incluso tuvo consecuencias legales. ¿Por qué pensó María que Jesús haría algo? María no necesariamente estaba anticipando que Jesús realizara un milagro, considerando que él no había hecho ninguno durante los 30 años que ella lo conoció. Pero al menos anticipó que él proporcionaría una solución a la ausencia de vino, rescatando al novio. La compasión, la misericordia, el amor constante son parte del carácter inmutable de Jesucristo. Por ello, estas virtudes las exhibió en presencia de sus padres durante toda su infancia, adolescencia y adultez. Tenía sentido que María esperara su ayuda, pero probablemente también pensaba en las crecientes expectativas mesiánicas, ya que Juan el Bautista lo había proclamado públicamente como el Mesías 2 meses antes de este evento. Además, la abundancia de vino era un símbolo de prosperidad y bendición ambiental para Israel que acompañaría el establecimiento del reino mesiánico. Jeremías 31, verso 12 dice, vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sión, y irradiarán de gozo por la bondad del Señor, por el grano, por el vino y por el aceite, y por las crías de las ovejas de las vacas. Su alma será como huerto regado, y nunca más languidecerán. Amos, capítulo 9, verso 13 dice, vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes, y todas las colinas se derretirán. Estas promesas realmente se cumplirán en el reino venidero. El reino de Dios y el reino de los cielos son términos sinónimos. Describen el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios enfatiza quién está reinando y el reino de los cielos enfatiza de dónde viene el reino. Actualmente, la maldición de la tierra que se produjo debido al pecado de Adán causa tormentas, sequías, terremotos, tsunamis y enfermedades. La esperanza de vida de la humanidad ha disminuido constantemente durante milenios.
con solo un pequeño repunte en el último siglo. Pero en el reino futuro prometido, habrá una reversión de la maldición. Los desiertos se convertirán en jardines. Los carnívoros se convertirán en herbívoros. Y las enfermedades ya no se cobrarán vidas humanas. Jesucristo gobernará sobre la tierra desde Jerusalén, con Israel como cabeza de las naciones. Para una mujer que esperó 30 años para ver a su hijo finalmente asumir su papel de legítimo rey de reyes, podemos entender que ella espera algo especial de él en este momento. ¿Cómo respondió Jesús a María? Leemos en verso 4. Y Jesús le dijo: Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Mujer era una forma formal de dirigirse a una mujer de cualquier clase. En la sociedad de la época no era grosero, pero era una forma inusual de que un hijo se dirigiera a su madre. Esto muestra que Jesús estaba haciendo una aclaración importante sobre su relación con su madre ahora que había comenzado su ministerio público. Su relación ahora no era principalmente de madre y hijo, sino de pecador y salvador. ¿Qué nos interesa esto a ti y a mí? Es literalmente ¿qué tenemos en común tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. En el Evangelio de Juan, otras referencias a la hora del Mesías se refieren a su glorificación a través de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Eso es probablemente lo que quiere decir aquí, mi hora. Considere los siguientes versos de Juan. En Juan capítulo 7, verso 30, procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Juan 12, 27, ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Juan 17, 1, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Hay otros lugares en que vemos la hora, pero estos son solamente pocos versículos en que encontramos la hora específica de Jesucristo. Y se refieren Juan y Jesús en estos versículos a la cruz. Jesucristo y el Padre serían glorificados mediante el sacrificio de Cristo. Nos muestra el énfasis de Dios en contraste con el del hombre. El apóstol Pablo dijo que el Señor dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y Marcos registra que Jesús dijo: sino que cualquiera de ustedes que desea llegar a ser grande, será su servidor. Dios es más glorificado por la gracia que por el juicio. Y Cristo fue más glorificado por medio del sacrificio personal de lo que hubiera sido ejerciendo su derecho personal. Como creyentes en Cristo, debemos tener la misma perspectiva que nuestro Salvador. Es más bendecido dar a los demás y es una gloria mayor servir a los demás que ser servido. La motivación de Jesucristo fue su amor por el Padre y su amor por nosotros. De la misma manera, nuestra motivación debe ser nuestro amor por Cristo y el amor sacrificial por los demás. Cuando buscamos la alabanza, entonces la bendición espiritual se pierde y la futura bendición eterna se pierde. Como cuando simplemente nos deleitamos en conocer y seguir a Cristo. Entonces su gozo llena nuestros corazones y nos recompensará en el futuro
por su gracia. La glorificación de Cristo incluyó su inevitable resurrección y ascensión, pero estas estaban ligadas a su muerte, sin la cual hubieran sido imposibles. La resurrección de Cristo requirió primero su muerte. De hecho, la resurrección autenticó el significado legal de su muerte porque demostró que fue aceptado por la justicia de Dios como sustituto de los pecados. En resumen, la obra figurativa de la cruz proyecta una sombra sobre todo el Evangelio de Juan. Incluso Juan el Bautista no entendió completamente cómo el Mesías presentaría el reino a Israel y también moriría en la cruz. Pero sabía y proclamó que Jesucristo moriría como el sacrificio sin pecado. En Juan 1, verso 29, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús dijo, todavía no ha llegado mi hora, parece que estaba enfatizando la importancia del tiempo perfecto de Dios para satisfacer la mayor necesidad de la humanidad. María estaba concentrada en la boda y en la desesperada necesidad del novio. Probablemente esperaba que fuera un momento apropiado para cumplir las profecías del reino también. Estos deseos no estaban mal, pero no eran más importantes que la razón principal de la encarnación, la provisión de la salvación eterna a través de la muerte de Cristo en la cruz. Creo que a veces estamos tan distraídos por lo que podemos ver, que espiritualmente perdemos de vista las cosas que son más importantes. Segundo de Corintios capítulo 4, verso 18 dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las bodas son muy importantes, pero a veces las novias y los novios están más preocupados por la convención de bodas que por el significado del matrimonio. Debe ser un reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Esto es algo profundamente significativo. La realidad espiritual hace que la convención social sea mucho más gozoso. Hay otras formas en que nos enfocamos en las circunstancias temporales inmediatas, de modo que perdamos de vista las cosas que son más importantes. En el gran esquema de las cosas, la boda en Caná no fue tan importante en comparación con la cruz. En nuestras vidas, los problemas temporales van y vienen, pero nuestra relación con Jesucristo es eterna y es lo más importante. Jesús estaba enfocado en su objetivo mayor de buscar y salvar a lo que estaba perdido. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mientras todos los demás esperaban el reino, Jesucristo sabía que iba a la cruz. Verso 5 dice: y su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que Él les diga. María aceptó la suave aclaración de su hijo acerca de sus roles y su énfasis en las prioridades divinas. Sin embargo, sabía que su hijo era compasivo y quería que los sirvientes estuvieran preparados para seguir sus instrucciones si él decidía proporcionar una solución a la emergencia del novio. ¿Estaba María actuando como mediadora? Hay quienes afirman que este fue el primer acto de María como mediadora entre Jesús y la humanidad. Algunos también usan este pasaje para apoyar la enseñanza de que debemos orar a María para que ella pueda hablar con Jesús en nuestro nombre. Pero estas interpretaciones no están respaldadas por las Escrituras. El apóstol Pablo escribió en 1 de Timoteo,
capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un mediador entre Dios y los hombres, la naturaleza humana de Jesucristo. Él era el único calificado para ser mediador porque su naturaleza divina era igual a Dios y su naturaleza humana era igual al hombre, por lo que podía representar a ambas partes. No ocurre lo mismo con María, ni con ninguna otra persona en la historia de la humanidad. No solo eso, sino que Jesucristo mismo es nuestro intercesor. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso significa que Él, junto con el Espíritu Santo, habla al Padre en nuestro nombre. Entonces, no necesitamos que nadie más hable con Jesucristo en nuestro nombre porque Él ya está por nosotros. Jesucristo también es nuestro abogado. 1 Juan, capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que Jesucristo es nuestro abogado significa que Él es nuestro defensor, quien presenta el único caso absolutorio ante la perfecta justicia de Dios. Verso 2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. El mediador y abogado de la humanidad es el mismo que tomó nuestros pecados sobre sí mismo y murió en la cruz como único sustituto justo. La justicia de Dios quedó satisfecha. Eso es lo que significa la propiciación con la muerte de Cristo en la cruz. Además, se nos instruye a orar al Padre en el nombre de Jesús. Nunca se nos instruye a orar a nadie más excepto al mismo Jesucristo. De hecho, era parte del plan perfecto del Padre que Jesucristo realizara su primera señal mesiánica, demostrando su gloria a sus nuevos discípulos. ¿Cómo realizó Jesús el milagro? Leemos en verso 6, y había ahí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Estas tinajas estaban llenas de agua, que los judíos usaban para limpiar sus manos de impurezas ceremoniales antes de comer. El énfasis de Juan está en su tamaño. Estas 6 tinajas de piedra combinadas podrían contener en total de 120 o 180 galones de agua. Versos 7 y 8 dicen, Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. Juan vuelve a enfatizar la cantidad, señalando las instrucciones del Señor a llenar los frascos hasta el borde. Entonces el milagro de Jesús fue subestimado. La conclusión de que la conversión del agua en vino fue milagrosa y realizada por Jesucristo se deriva únicamente de sus instrucciones a los sirvientes. Aparentemente todavía no era el momento apropiado para que Jesucristo realizara milagros frente a las multitudes. Su primer milagro sería principalmente para beneficio de sus discípulos, quienes aparentemente estaban escuchando sus instrucciones a los sirvientes. Versos 9 y 10 dicen, el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era. Pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo,
Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. ¿Qué tipo de vino era? El énfasis de Juan está en la calidad del vino que se creó. Fue el mejor vino. Los comentarios del mayordomo, que era el maestro de la fiesta, también parecen sugerir que el vino era comparable con el vino fermentado normal que puede embotar el paladar humano. ¿Es pecado beber vino? Salmo 104, versos 14 y 15 dicen: Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra, y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Entonces, Dios le dio vino al hombre. El jugo de uva fermentado es una bendición de Dios que la gente puede disfrutar o abusar. Desafortunadamente, se ha abusado de muchas de las bendiciones de Dios. También está claramente implícito en las Escrituras que Jesucristo mismo bebió vino. Los estudiosos atestiguan ampliamente que en la sociedad judía el vino solía diluirse con agua, pero la embriaguez aún era posible. Es por eso que la palabra de Dios advierte contra la embriaguez por vino. En Efesios 5:18, enumera la adicción al vino como una descalificación para pastores y diáconos. En 1 Timoteo 3 y 8. Incluso dice que es bueno abstenerse del vino si hace pecar a un hermano. En Romanos 14:21. Sin embargo, el apóstol Pablo también recomendó el uso medicinal del vino para Timoteo en 1 Timoteo 5:23. ¿Implicaba el maestro de la fiesta que los invitados estaban borrachos? No, pero sus paladares se habrían embotado. ¿Qué fue lo único de este milagro? Lo que debería sorprendernos de este milagro es que fue una transformación instantánea de una sustancia en otra. El proceso de convertir el jugo de uva en vino fue largo y laborioso. Y Jesús no usó jugo de uva, sino agua. Por tanto, convertir el agua en vino fue un acto de creación que reflejó la identidad de Cristo como creador del universo. Leemos en Colosenses 1:16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles y invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, el milagro fue más significativo de lo que creo que a veces nos damos cuenta, especialmente porque comparamos este milagro con las otras señales que Jesús realizó. Es útil notar que las señales realizadas por nuestro Señor son revelaciones progresivas y testigos de su identidad, siendo la señal milagrosa final y más grande su resurrección. Verso 11 dice: Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué implica la declaración de Juan sobre la vida de Jesús antes de su primer milagro público? Jesucristo no hizo milagros antes de esto. Y manifestó su gloria. Andrés, Simón Pedro, Felipe, Natanael y Juan vislumbraron la omnipotencia de Jesucristo y les manifestó quién es. Las experiencias de Juan fueron tan significativas para él personalmente que escribió esta introducción a su primera epístola. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos.
Esto escribimos acerca del Verbo de vida, y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto, y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Y sus discípulos creyeron en Él. El resultado de la señal fue que los discípulos creyeron en Él. ¿En qué manera? Esta no es la última vez que el Señor realiza un milagro que despierta fe en los discípulos. A través de este milagro se confirmó su convicción acerca de Jesucristo y crecieron en su relación con el Señor. Creían más en Él. Como creyentes en Cristo, Dios quiere que tengamos un espíritu sensible, que responda a la mano de Dios en nuestras vidas, para que confiemos más en Cristo a medida que crecemos a través de las pruebas. Es importante mencionar que los milagros en sí mismos no autentican un mensaje. Jesucristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, demostrando que Él es el Mesías. El cumplimiento de la palabra de Dios y las profecías relacionadas con el Mesías prometido hicieron que sus milagros fueron significativos para quienes los presenciaron. Debido a todas las señales que habían visto a lo largo de la historia de su nación, los judíos finalmente exigieron señales, lamentablemente, en lugar de permitir que las que se les dieron cambiaran su forma de pensar. 1 Corintios capítulo 1, versos 21 hasta 24 dicen: Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tantos judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El futuro anticristo y el falso profeta realizarán señales y maravillas para engañar al mundo. Mateo 24:24 dice: Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Bueno, como creyentes en Cristo, ¿cómo vemos su gloria hoy? En 2 Corintios capítulo 3, verso 18 leemos: Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. La forma en que contemplamos la gloria de Cristo es a través de la palabra de Dios, primero aprendiendo sobre Él y luego pensando en Él. Todo el proceso es habilitado por el Espíritu Santo, quien luego transforma nuestro pensamiento y como resultado nuestra vida para que reflejemos el carácter de Cristo. ¿Cómo ven los incrédulos la gloria de Cristo hoy? 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4 dicen: Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Aunque Satanás trata activamente de evitar que los incrédulos escuchen, comprenden y crean el evangelio, es a través del evangelio que los incrédulos pueden ver la gloria de Cristo. Si no tiene una relación personal con Jesucristo, tómese un momento para considerar el mensaje del evangelio. Jesucristo es el Hijo de Dios, que aunque existía eternamente como Dios, se hizo hombre y murió en la cruz por sus pecados y mía.
Él pagó la pena por nosotros y clamó, consumado es. De modo que no hay nada que pueda agregarse a su obra completa en la cruz. Resucitó al tercer día para demostrarlo. La justicia de Dios quedó satisfecha. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Solo podemos confiar solo en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz. Si creemos en Él, Él nos salva, nos perdona, nos sella, nos adopta en su familia eterna y nos da la vida eterna. Si aún no lo has hecho, oro para que hoy sea el día en que confíes solo en Cristo y le creas cuando dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Qué podemos sacar de nuestro estudio de hoy? El Espíritu Santo siempre dirigirá nuestro pensamiento a Cristo. Y el Padre permitirá circunstancias en nuestras vidas que nos acerquen más a nuestro Salvador. Si vivimos relacionalmente con Jesucristo, veremos señales que nos apuntan a Cristo en numerosos aspectos de nuestra vida diaria. A veces, las señales de Dios son innegables y a veces los creyentes inmaduros malinterpretan circunstancias vagas. Cuando busca una señal, puede sentirse decepcionado o incluso más confundido. Pero cuando acepta las señales que Dios le está dando, interpretado mediante la palabra de Dios, a menudo encuentra descanso al saber que Él tiene el control. De cualquier manera, las señales divinas siempre nos dirigen a confiar en Cristo. Padre en el cielo, gracias por las señales milagrosas de Jesucristo que autenticaron su mesianidad. Gracias que Él vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias que Él vino a buscar a mí. Gracias que Él murió por mis pecados y por todos los pecados del mundo. Pido que, por favor, Padre, los que ven este mensaje pueden por un momento contemplar la persona de Jesucristo y todo lo que Él hizo por nosotros, y también su identidad, el eterno Hijo de Dios, que eternamente existía como Dios, uno con ti, Padre, y el Espíritu Santo. Que Él sea glorificado, que Él sea magnificado mediante nosotros. Y ven pronto, Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. La gracia y paz de nuestro Señor y Salvador sea contigo.